Hola a todos, sean bienvenidos a Coreando. Yo soy Fernando Y yo soy Angie. y están escuchando una nueva lección. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver algunos adverbios y cómo utilizarlos en las oraciones en coreano. Como recuerdan, un adverbio sirve para agregar una descripción a un verbo, es decir, para darle un significado un poco más específico. Como por ejemplo, correr rápido, ir a menudo, comer mucho, etc. Bueno, ya sabemos eso y empecemos con las palabras. Tranquila, pero para agregar un poquito más de introducción al video o al episodio, ¿verdad? Para que sepan de lo que vamos a hablar. Muy bien, primero veamos las palabras y después vamos a practicar enunciados con ellas. Así que empecemos por la primera palabra, que es mucho. 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 ¿Cómo decimos mucho en coreano? 많이. 많이. Money. ¿Cómo decimos tengo mucho dinero? 저는 돈이 많이 있어요. Muy bien, entonces mucho es. 많이. Ahora, la siguiente palabra es poco o también un poco. ¿Cómo decimos esto en coreano? 조금. 조금. Como cuando le pides poquita comida a alguien, ¿cómo le dices? 조금. 조금 주세요. 조금 주세요. 조금 주세요. Dame Dame un poquito. poquito. Sí. La siguiente palabra que vamos a ver es verdad o en serio. ¿Cómo decimos esto en coreano? 정말. 정말. Pero también se usa mucho 진짜. 진짜. Pero es más informal. Sí, es un poquito más informal esto. Se usa más bien entre amigos y familiares. Pero se usa muchísimo. Sí, muchísimo. Yo creo que más que chongman, ¿no? Sí. Sí. Sí, ahora que ya sabemos cómo decir de verdad o en serio cuando dices algo, vamos a pasar con la siguiente palabra. La siguiente palabra es muy. ¿Cómo decimos muy en coreano? 아주. 아주. Ahora, la siguiente palabra que vamos a ver es no mucho. ¿Cómo decimos no mucho en coreano? 별로. 별로. Puede sonar un poquito parecido a un poco, que ¿cómo era un poco? 조금. Chogum. Sí, suena un poquito parecido, pero no mucho. Acuérdense que se utiliza para oraciones negativas. Es como, no me gusta mucho, no quiero comer mucho. Exactamente, se usa de la misma manera en coreano. ¿Cómo decimos no mucho en coreano? 별로. 별로. ¿Sí? 별로. Ok. Y la siguiente palabra que vamos a ver es para nada. ¿Cómo decimos para nada en coreano? 전혀. 전혀. Sí. Perfecto. Ahora que ya conocemos estos adverbios, empecemos a practicarlo con oraciones, ¿verdad? Sí. Pero en coreano es un poquito diferente al español, ya que el adverbio se utiliza antes del verbo, no como en español que lo utilizamos después. Como por ejemplo, si quieres decir yo como mucho, no puedes decir eso. En coreano sería yo mucho como. Lo utilizan antes del verbo. Yes. Entonces, veamos algunas oraciones utilizando esto. Vamos. Y empecemos por el primer adverbio que vimos que es mucho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo decimos mucho en coreano? 많이. Mani. Mani. Sí. Entonces, ahora una oración. ¿Cómo podemos decir, como el ejemplo que vimos anteriormente? Yo comí mucho. 저는 많이 먹었어요. 저는 많이 먹었어요. Sí. Yo mucho comí. Comí, exactamente, ¿verdad? Sí. Normal, normal. Ahora, el siguiente adverbio que vimos fue poco. ¿Cómo decimos poco en coreano otra vez? 조금. Chogum. 조금. Sí. Y ahora veamos una frase. ¿Cómo podemos decir es un poco caro? 조금 poco 비싸요. 비싸요. 조금 비싸요. Sí. ¿Cuál es el verbo ser caro o estar caro? 비싸다. 비싸다. Correcto. Entonces, es un poco caro. ¿Cómo es? 조금 비싸요. Sí. Y ahora, ¿cómo podemos decir tengo un poco de hambre? Un poquito de hambre. ¿Cómo decimos eso en coreano? 조금 배고파요. 조금 배고파요. La siguiente palabra que vimos es de verdad o en serio, que en coreano es... 정말 más formal. 진짜 más informal. Sí, 정말 진짜. 정말 진짜. Y ahora, una oración. ¿Cómo podemos decir de verdad está rica la comida? 정말 맛있어요. 정말 맛있어요. Sí, de verdad, en serio está muy buena la comida, ¿verdad? 오, 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. Sí, con tus amigos.
También, esas palabras se utilizan mucho de modo interrogativo para seguir una conversación, como, ¿de verdad? ¿Neta? ¿En serio pasó? Ujú. Neta, es como un poco de slang, pero sí. Sí, usa mucho como... Se usan 진짜. mucho como, ¿de verdad? ¿진짜? Ajá. Igual en coreano se utiliza mucho esta palabra. Sí, Así sí. que, si visitan Corea, la van a escuchar mucho. ¿진짜? ¿Chicha? ¿Mal? ¿진짜? Ujú. Exactamente. Así. Sí. Yunji la dice como 20 veces al día más o menos. Llevo la cuenta. Ahora otra frase. ¿Cómo podemos decir, de verdad, esto está muy pesado? 이거 진짜 무거워요. 이거 진짜 무거워요. Sí, ¿cómo decimos estar pesado o ser pesado en coreano? 무겁다. 무겁다. Sí, esta palabra es irregular. Es uno de los verbos irregulares en coreano que vamos a ver próximamente en las siguientes lecciones. Cómo se conjugan los verbos irregulares, que no son muchos. La siguiente palabra que vimos es muy. ¿Cómo decimos muy en coreano? 아주. 아주. Aju. Y ahora, ¿cómo podemos decir muy rápido? 아주 빨라요. 아주 빨라요. Sí, ¿cuál es el verbo ser o estar rápido? 빠르다. 빠르다. Correcto. Y ahora, ¿cómo podemos decir esto está muy bonito? 이거 아주 예뻐요. 이거 아주 예뻐요. Ok. Para los que no vieron, se estaba apuntando ella. La siguiente palabra que vamos a ver o que vimos fue no mucho. ¿Cómo decimos no mucho en coreano otra vez? 별로. Pyolo. Y esta frase o este adverbio se utiliza en enunciados negativos, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces veamos algunos ejemplos con ella. Y en coreano, para hacer un verbo negativo que debemos de agregar, que vimos anteriormente, 안. se utiliza an antes del verbo, ¿verdad? ¿Recuerdas? Sí, como comer es. En comer, ¿cómo es en coreano? 먹다. Mokta. Y ahora no comer, 안 먹다. an mokta. Exactamente. Entonces, para utilizar pyolo, tenemos que utilizar. 별로 안. verbo. Exactamente. Entonces, veamos la primera oración. ¿Cómo podemos decir no me gusta mucho? 별로 안 좋아해요. 별로 안 좋아해요. Sí, ¿cómo decimos gustar? 좋아하다. 좋아하다. Y el negativo de gustar, ¿cuál es? 안 좋아하다. Exactamente. Entonces, no me gusta mucho es. 별로 안 좋아해요. 별로 안 좋아해요. Correcto. Sí, como vimos, no me gusta mucho. Y si queremos utilizarlo con un objeto, por ejemplo, no me gustan las manzanas, ¿cómo decimos esto? 사과 별로 안 좋아해요. 사과 별로 안 좋아해요. Sí, como podemos ver, el adverbio siempre va antes del verbo en coreano. Sí. Sí, veamos otro ejemplo. Ahora, ¿cómo podemos decir esto no es muy caro? 이거 별로 안 비싸요. 이거 별로 안 비싸요. Correcto. Entonces, piolo es como no mucho, no muy, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, no es muy caro, ¿cómo podemos decir eso? 별로 안 비싸요. 별로 안 비싸요. Correcto. Muy bien. Y la última palabra que vimos es para nada. Para ¿Cómo nada. decimos para nada en coreano? 전혀. 전혀. Sí. Y por ejemplo, ahora, ¿cómo podemos decir no me duele para nada? 전혀 안 아파요. 전혀 안 아파요. Este adverbio también se utiliza con verbos negativos, igual que piolo. Entonces, piolo y 전혀. son con verbos negativos. Negativo. Por ejemplo, ¿cómo es doler normal 아프다. 아프다. y no doler? 안 아프다. Entonces, ¿cómo podemos decir no me duele para nada? 전혀 안 아파요. 전혀 안 아파요. Sí, muy bien. Y esto sería todo por el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. Existen muchos más adverbios en coreano, pero esto solo fue unos cuantos de los más usados, yo creo, de los que más se utilizan en coreano, pero existen mucho más. Y eso lo veremos en próximas lecciones. Así que ya saben que pueden encontrar el PDF de la lección en la descripción. Y recuerda suscribirte al canal. También recuerden compartirlo para que muchas personas puedan aprender coreano. Bye. ¡Chao!